Bueno, vamos a dar comienzo. Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. A ti encomendamos, Señor, esta plática. Señor, te pido que todos seamos entendidos de los tiempos y que seas tú, Señor, revelando, Señor, todo lo que es necesario para tu pueblo, porque es necesario que todos, Señor, estemos en la luz, no en tinieblas, y que haya discernimiento, Señor, de los tiempos. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos, ayúdanos, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, pues hoy nos toca estas dos parashot, Be'ar y Bejucotai. Son dos porciones para terminar el libro de Vayikra, de Levítico. Son dos porciones cortas, pero no dejan de ser importantes desde luego, ¿verdad? Porque es palabra del Eterno. Entonces, Be'ar es en la montaña, está en Vayikra de 25.1 al 26.2. Es Levítico, ¿verdad? 25.1 al 26.2. Y dice en el 25.1, habló Yahweh a Moisés en el monte, ¿verdad? Sinaí diciendo. Entonces ahí viene la palabra monte, ¿verdad? Que dice Be'ar. Y en el 33 de Vayucotai dice, en mis estatutos, ¿verdad? Del 26.3 al 27.34. Si andáis en mis estatutos, que ahí es donde se usa la palabra en hebreo, Bejucotai, y guardaréis mis mandamientos para ponerlos por obra. Muy bien, en estos versículos habla de algo muy importante que nos lleva para los últimos tiempos, pues por una enseñanza que se da a través de Génesis capítulo 6, que habla acerca de los 120 años que se les va a permitir vivir al hombre. Y pues hay una palabra ahí en hebreo que se traduce años, pero que también tiene que ver con las semanas, que tiene que ver con las semanas anuales. Ahorita lo vamos a ver, que en realidad se le está diciendo que no va a vivir más de 120, entre comillas, jubileos, más de 120 ciclos de 50, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde se saca que ese 120 por 50 pues son los 6,000 años en los que estamos ahorita, ¿verdad? Alrededor, ¿sí? Y pues es algo que creo que es muy importante. Cuando esto estuve pues organizándolo, no lo vamos a terminar hoy, va a haber continuación el miércoles de lo que vamos a hablar hoy y espero que vengan. No estoy seguro si se va a transmitir, me gustaría que fuera nada más presencial, porque necesitamos aprender en el pizarrón y que aquí se hagan preguntas y estemos muy bien, ahora sí que pues enseñados acerca de esto, ¿verdad? Entonces, en estar meditando de estos tiempos, que pues en el calendario romano estamos hablando del 2021, todo coincide, por lo menos ese es mi entender. Anticipo que no me importa equivocarme, no soy tan importante, ¿verdad? Para equivocarme si le erramos con unos años o no, pero yo estoy convencido y creo que es responsabilidad mía manifestarlo, hacérselo saber, que el tiempo que queda es muy corto, realmente es muy corto. Ya no son palabras, ya no es el decir falta muy poco tiempo, prepárate, no, sino que realmente es muy corto. En mi opinión personal, estamos hablando de menos de 10 años para que empiecen a ponerse las cosas pero muy serias. Si eso es verdad, la responsabilidad de nosotros como congregación, como Quejilá, es verdaderamente dar el mensaje tal cual es. No estarás ahora sí que ocultando o tratando de guardar el corazón de alguien que no se vaya a asustar, sino al contrario, porque es un tiempo para prepararnos. Cuando nosotros vemos lo que la Escritura nos enseña acerca de todo esto, vemos que los tiempos actuales son tan cortos que realmente es necesario que nosotros meditemos en qué vas a usar tus próximos, fíjense lo que voy a decir, 7 años. Tus próximos 7 años, ¿en qué los vas a invertir? ¿Sí? Entonces, esto es realmente pero muy poco tiempo, ¿sí? Y creo que va a ser bien determinante la fe que le pongas en lo que la Escritura dice
y que tus acciones demuestren en qué estás parado, ¿verdad? En qué estás tú poniendo tu confianza. Creo que si estamos hablando de 7, 8, a lo más 9 años para que las cosas se pongan muy, pero muy difíciles, creo que es muy importante que sí analicemos en qué estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestra vida. ¿Sí? O si todavía creemos que vamos a poder estar malgastando el tiempo y los recursos, muchos o pocos que lleguen a tu vida, estarlos malgastando para no prepararnos para esos tiempos que vengan. Porque si realmente es que tú piensas de que sí, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con el pastor, ¿verdad? Y yo creo que pues esto no va más allá de 10 años. Yo creo que es bien importante que nosotros empecemos a caminar, ahora sí que pues coherentemente, ¿verdad? Verdaderamente estar haciendo de acuerdo a esto que estamos pensando. Ahora, cuando estoy hablando de esto, ¿qué te estoy pidiendo, verdad? Que salgas como loco y no dejes todo lo que estás haciendo para enfocarte a compartir el evangelio, etcétera. No, en realidad no, ¿sí? Pero lo que sí estoy diciendo es de que nosotros seamos muy conscientes de lo que estamos viviendo y que si el Señor ya está poniendo en nuestro corazón el tomar decisiones, el hacer cambios, el verdaderamente ser luz, ya hay que hacerlo. Ya no hay nada que esperar, ¿sí? Ahora, cuando se te está invitando a que tú vivas en santidad, la palabra al final de cuentas dice que el que hace justicia que siga haciendo justicia y el santo que se siga santificando, ¿verdad? Entonces, el hecho de creernos esto, ¿verdad? Y empezar a enfocarnos en una vida que no le estamos dando mucho tiempo, si acaso 7 o 8, 9 años, 10 como máximo, ¿sí? ¿Qué de malo tiene el consejo? ¿En qué perderías si realmente te la crees? Y estos años verdaderamente los inviertas a buscar al Señor, que yo creo que es lo más sabio que podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué malo hay de ello? Siempre vas a ganar en este asunto. Aún, el pastor se equivocó y fueron 30. Pues gloria al Eterno. Gloria al Eterno, ¿verdad? Porque el consejo que se te da es bueno. No inviertas tu tiempo, tu vida. Vamos a quitar ya de la palabra tiempo. La palabra tiempo significa vida, ¿sí? Si tienes 3 años de tiempo, ¿verdad? Significa 3 años de vida. 3 años en los que tú vas a vivir. En estos años de vida que nos resten, es cosa de nosotros meditar. Si toda la profecía es certera, ¿sí? Si toda la profecía es certera, créeme que la inversión de tu tiempo, de lo que te toque de vida, ¿verdad? Hasta que el Señor venga, si lo haces correctamente, no te vas a arrepentir de eso. Aún te equivoques, se equivocaron por 5 años. Es que el conteo estuvo mal. Nunca va a ser el énfasis ese. Que yo creo que sí está bien hecho y que todo apunta hacia el 2030. Lo quiero decir abiertamente. Según mi entender, todo apunta hacia el 2030. Hay gente en la internet que ya está diciendo, ya se acabó este asunto, ya métele. Yo digo, bueno, pues no creo que sea como la persona esta dice, ¿verdad? Sin embargo, tiene muchos seguidores y en los consejos que da en cuanto a la santificación no son malos. No son malos. De hecho, deberíamos de vivir como que ya el Señor viene, pues ya. ¿Sí? Imagínense que si fuera así. Y decía, ¿sabes qué? El Señor sí va a venir en un año, viene. ¿Qué vas a hacer en ese año? ¿Vas a seguir haciendo lo que estás haciendo? ¿Sí? Bueno, pues espero que no estés cerrando lo que estás haciendo. Pero si estás cerrando, qué triste es que empieces a entender que el Señor sí viene y que tú sigas igual, o que yo siga igual, que no vayamos en mejora, que no vayamos en realmente, ahora sí que abrazando la visión del Señor, ¿verdad? Entonces, creo que más allá de decir, no, que qué imprudente, ¿sabes qué? No es con el propósito de crear terror, ¿verdad? Pero sí con el propósito de que nos concienticemos que los tiempos están muy avanzados.
Y que si tenías planes, si tenías esa, ¿cómo se dice? El cumplir con tus sueños y todo ese asunto, ¿verdad? Para ser feliz, o no sé qué argumento puedas tener en tu mente, ¿sí? ¿Sabes qué? La invitación es, hazlo a un lado. No es realmente eso. La palabra del Señor nos dice que nuestra plenitud está en Él, que mi porción es Yahweh, eso dice la palabra, que ahí es donde yo voy a estar verdaderamente feliz y con gozo, y que todo lo demás solamente son distractores que te van a hacer perder la vida, es decir, el tiempo, ¿sí? Nos vamos a perder nuestras vidas en esas cosas que creemos que son nuestra felicidad, cuando no es así. Entonces creo que esto es muy importante, y que si realmente consideras que lo que dice la Biblia es verdad, te pongas a meditar. Si estás viviendo solamente una religión y estás creyendo que, bueno, pues nos congregamos ahí en el sábado, pues ahí con los hermanitos, está suave el ambiente, sí me aceptaron, no sé, no importa eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero la estás pasando nada más, sin entender que lo que se está predicando es real y verdadero. ¿Sabes qué? Es tiempo de poner un alto y verdaderamente nosotros empezar a entender que la palabra del Señor nos está pidiendo, ¿sí?, cambios en nuestra vida. Que la palabra del Señor sí está esperando que nosotros nos santifiquemos, ¿sí? Sí está esperando que nosotros empecemos a creer y actuar de acuerdo a lo que está escrito, ¿sí? Si andáis en mis estatutos, ahí en la parachá, en la porción 33, y guardo mis mandamientos para ponerlos por obra. Eso es lo que está el Señor esperando. Me llama mucho la atención porque con Jesucristo, con Yeshua el Mesías, ¿sí? Porque así es, en la gracia y en la misericordia, la palabra del Señor nos está diciendo que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Eso lo dice muy claro, ¿sí? Si son obras de justicia o no, si son obras de acuerdo al corazón del Eterno o no, ¿sí? Entonces creo que el mensaje es bien claro. Vamos a entrar un poquito en esto, ¿verdad? Muy bien. Levítico 25:3 dice así: 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año habrá un cese total, un Shabbatón para la tierra, un Shabbat para Yahweh. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Estos versículos a mí me llaman mucho la atención porque va enfocado hacia la tierra, ¿verdad? Y la palabra del Señor pues habla mucho acerca de esto. Hay algunos, ¿verdad?, maestros en la tradición que dicen, no, esto ya no se va a volver a dar hasta que venga el Mesías y no es importante, no es un mandamiento que tengamos que cumplir, ¿sí? Pues definitivamente no lo podemos cumplir como tal, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel pues está disperso entre las naciones y pues, bueno, las circunstancias no son las que se podrían decir, pero el significado espiritual que esto tiene, ahí está, y ese nadie lo va a poder borrar, estemos donde estemos. Y hay algo en el calendario profético del Señor que hemos estado estudiando de unos años para acá, ¿verdad?, muy especial, en donde Él está revelando lo que hay en su corazón para que nosotros como pueblo, ahora sí que estemos apercibidos, nosotros tengamos esa información, esa verdad, y empecemos a caminar de acuerdo a lo que Él nos está revelando. Entonces, todo lo que tiene que ver con sus fiestas, todo lo que tiene que ver con su apunta hacia los tiempos finales, ¿sí? No es más, hasta el último día, el último gran día, el 8º día después de los 7 de Sukkot, apunta precisamente a que hay ¿cómo se dice?, un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo, tiene que ver, ¿verdad?, con esta nueva Jerusalén, tiene que ver con todo lo que la palabra nos explica a través de Apocalipsis. Entonces, necesito entender el significado espiritual de esto y cómo es que se aplica hoy en día. Cómo es que yo tengo que empezar a entender lo que dice la palabra, ¿sí? Qué caray, no quieren entrar. Muy bien, sigamos. Cuando nosotros vemos esto, hablamos de el Shemitah, que se dice en hebreo, que es el año que se le ha conocido, pues entre comillas, sabático. Es el 7º año
¿verdad? Que es donde se está pidiendo que haya descanso, que haya un descanso de la tierra, que haya un descanso, ¿verdad? De todo lo que se está haciendo y empezar a caminar en fe. Por lo que se hizo en los otros 6 años, ¿verdad? Es que nosotros vamos a poder vivir ese 7º año que es de reposo, ¿sí? Muy bien, dice la palabra en el 4 del Levítico 25, pero el 7º año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Yahweh. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán las viñas. Perdón. Muy bien. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que está hablando la palabra que es un Shabbat ¿para quién? Para el Eterno. Para Yahweh. No es nada nuevo. Aún no se haya establecido, ¿verdad? En la ley, en la Torá, acerca del Shemitah o aún el tiempo del jubileo, ¿sí? De Yobel. Es algo bien curioso que la palabra del Señor establece desde el principio el descanso en el 7º. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado, porque la palabra a través de, pues completamente desde el principio hasta el fin, nos está hablando de estos 7º, ¿sí? Y hay algo bien curioso, ¿verdad? Porque la palabra del Señor se revela, ¿verdad? Como en los primeros 6 días de la creación misma fue dada para administración ¿de quién? Del hombre. Del hombre. Y el 7º día, ¿para quién es? Para el hombre. Para Yahweh. Entonces aquí hay algo muy importante, porque desde el principio se está revelando cómo es que fue dado todo al hombre, pero en el 7º el Señor entra y toma la autoridad, toma el control, ¿verdad? Toma completamente el control y la autoridad y empieza a poner orden, el verdadero orden que va a haber en este mundo, ¿sí? El orden mundial verdadero y correcto viene de parte del Eterno. No lo va a establecer ningún gobierno ni ningún mono por ahí. Es del Señor el que lo va a establecer. Y desde el principio se nos está dando que así sea. Vamos a ver. Vamos para allá de una vez. Lo tenía para después, pero creo que nos vamos a adelantar un poquito. Sí. Veamos. Vamos a ponerlo desde aquí. Veamos. Cuando dice Shabbat, que estamos hablando de la Shabbat, del 7º, del 7, dice es estar completo, jurar. Le llama, ya lo habíamos visto varias veces, ¿verdad? Como cuando se habla en 7 y como con el perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, verdad, que me agrede? ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? 700. ¿Sí? Y sacamos, ¿verdad?, la cuenta. Cuando nosotros damos al significado, dice completamente, y es un juramento. ¿Sí? Aquí hay algo muy especial. Cuando nosotros estamos hablando de 6 días de la creación dado al hombre, pero se sella completamente en el Eterno. Dice, como si se repitiera una declaración 7 veces, juramento, solemnemente, etc. Viene de Sheba, de la raíz Sheba, número cardinal primario 7, con el número sagrado completo, 7 veces, semana, 7, etc. Entonces vemos, a través de la palabra, a través de la Biblia, cómo el 7 se repite, pues, innumerables veces, demasiadas veces. Todas las fiestas del Señor tienen que ver con este paquete completo, empezando desde el 1 hasta terminar en el 7 y hacer el nuevo comienzo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que son 7 días de panes sin levadura, 7 semanas estamos contando para llegar a Shavuot, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de los séptimos, ¿verdad? Entonces se cuentan, dice la palabra de Dios, lo hemos leído ya como unas 10 veces en este tiempo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, tienes que contar 7 Shabbats, 7 Shabbats semanales y le vas a agregar uno. Entonces se da uno cuenta que todo está diseñado por el Señor en algo que va a ser completo, que va a ser total, ¿sí? Que va a estar completo en sí mismo, porque el Señor lo diseñó y es algo que no le va a faltar, ¿sí? Vamos a ver. Lo que es completo es perfección, ¿verdad? Sigamos. Y sigue.
El año sabático es cada 7 años, ¿sí? Y el año, ¿verdad? Lo que leímos como Shemitah. Y el año de jubileo cada 49 años más 1. Igual que los días para llegar a Shavuot. ¿Verdad? En este miércoles que viene vamos a desarrollar esto. Para que nosotros podamos entender cómo es que del conteo, del sacrificio del Mesías, el poder de la resurrección que lo levanta, y empieza un conteo, ¿sí? Empieza un conteo para nosotros llegar a Shavuot. Entonces todo esto que tiene un propósito, ¿verdad? Porque sabemos que se nos va a dar la Torá, se nos dio la Torá, se nos va a dar el Espíritu, se nos dio el Espíritu del Ruach, tiene un propósito también profético, que tiene que ver, ¿verdad?, con los últimos tiempos. Y que nosotros cuando empecemos a descubrir el pizarrón, cómo se da, es algo que realmente, si entiendes poquito lo que se va a explicar, te vas a dar cuenta que la mano del Eterno está en ese asunto. No hay la menor duda de que es así. La mano del Eterno está en ese asunto, no es cosa de hombre, ¿sí? No es cosa de hombre. Con matemáticas bien sencillas te das cuenta que es impresionante lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuando vemos en Mateo 24:30, dice así, ya se está hablando de las profecías, el último tiempo, el Señor explica, ¿verdad?, todo lo que va a acontecer, aún tiene diferentes cumplimientos históricos esta profecía, y dice en el 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, reunirán a sus escogidos de los 4 vientos y de un extremo al otro extremo de los cielos. Y sabemos que la gran trompeta tiene que ver con qué mes del año. Con el séptimo. Así es. Y es algo bien curioso porque se da el gran trompetazo en qué número de la fiesta. No se equivoquen, ¿sí? En la sexta fiesta, en la sexta convocación, en el tiempo que va a ser la expiación de Yom Kippur, que estamos hablando de ese trompetazo porque va a ser recogido todo el pueblo y empieza el primer juicio, ¿sí? Y empieza por la casa. Entonces aquí hay algo muy especial, porque el Señor nos está hablando en un vocabulario que si nosotros lo ponemos occidentalmente no lo vamos a entender. Tenemos que entender las fiestas y cuándo se daban este trompetazo. Hay algo especial en este trompetazo, porque el gran trompetazo sí es en Yom Kippur, pero ¿cuándo es que se daba? Lo leímos en la Parashá. ¿Cuándo era? En el jubileo. Era en el jubileo, era el tiempo de la libertad, era el tiempo en que se tenían que restaurar, ¿verdad? Todo se tenía que restaurar, las tierras a sus dueños, ¿verdad? Los que estaban en la esclavitud, ser libres, etc. Entonces era un tiempo muy especial y todo el Señor lo pone en una fecha donde es el séptimo mes. Para cumplirse y hacerlo completo, ¿verdad? En ese sexto que es para el hombre, ahora sí que el remanente va a ser redimido, va a ser completado ese número de personas para entrar después al tiempo de Sukkot, a las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces todo tiene un orden establecido por el Señor. Y que sea el 6 para el hombre, así como la creación y le fue dado al hombre, ¿sí? No es casualidad, no es casualidad en absoluto, sino que el Señor está completando algo, ¿sí? Para poder Él intervenir y tomar el control y la autoridad total, completa. Como que nos hace ver, ustedes los hombres no la han hecho bien y tengo que intervenir yo para poder poner realmente el orden. ¿Amén? Amén. Entonces, por ahí va el asunto, dice... Y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Y dice en el 32, así que de la higuera aprendan la parábola. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Así que de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así es. ¿Sí? Sabéis que el verano está cerca.
Entonces, la palabra nos está hablando de esas señales que van a brotar, que nosotros tenemos que estar verdaderamente entendidos de los tiempos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Así se va a hacer. Este versículo 35 es bien importante, ¿sí? Porque te está diciendo, es inminente que va a suceder. O sea, nadie va a poder pararlo. Nadie va a poder pararlo. Y el pueblo tiene que estar bien consciente de que la higuera ya está dando sus brotes. De hecho, ya los están dando. Por ahí tenemos unas higueritas y sí están dando sus brotes. Tienen sus bolitas que le están saliendo, ¿verdad? Y sus hojitas, ¿verdad? Entonces el verano ya está cerca. Y aquí en Mexicali se siente muy bien eso. Muy bien. Sigamos. Dice en Génesis 6:3. Entonces dijo Yahweh: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Aquí es donde se dice, ¿verdad? Y se hace ese análisis de la palabra, que se habla de que la verdadera traducción tiene que ver con este jubileo, que son 120 jubileos. Y de hecho, cuando nosotros lo analizamos, permítame, en las diferentes posibilidades que podían darse, pues sabemos que no se han cumplido. Después de ese tiempo, supimos que hubo gente que vivió pues cientos de años, ¿verdad? Mucho más de 120 años. Entonces es claro que la palabra tiene un significado, ¿verdad?, más allá de lo que dice ahí. Dice en Isaías 46:9: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo, que anuncia el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad te he hablado, ciertamente, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? Ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. ¿Sí? Entonces todo lo que está escrito juntamente con lo que el Mesías nos dice en Mateo 24, ¿sí?, mis palabras no van a pasar, se van a cumplir. Se van a cumplir tal como las estoy diciendo. Y ahí es donde nosotros estamos queriendo poner atención, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Si la palabra escrita es verdad, si yo estoy poniendo mi confianza en esa palabra, yo necesito caminar en verdadera armonía con la palabra. Ahora sí que necesito caminar, ¿verdad?, completamente alineado con la palabra. Porque los tiempos están cercas y definitivamente la higuera ya está dando sus brotes. Esa es una realidad. Para mí es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Entonces tenemos la necesidad de entender correctamente todo esto y empezar a hacer lo que se nos está pidiendo. Empezar a caminar verdaderamente como una quejilá que es kadosh. Que una quejilá que obedece mandamientos, una quejilá que se interesa por el prójimo, una quejilá que es luz, que es sal, que está consciente del precio que se tiene que pagar, que empieza, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer, pues, pero hay algo que sí sabes hacer. No sé realmente qué es lo que tengo que ir, si tengo que ir a derecha, izquierda, pero hay algo que sí sabes hacer. Dices, pero es que yo no tengo los recursos, pero hay algo que sí tienes, ¿sí? Tienes, ¿verdad?, esa capacidad de clamar al Señor para que te guíe. Y Él sí tiene los recursos para poderte proveer. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo la dirección correcta, ¿verdad?, en mí mismo. Pero el Señor va a guiar a su pueblo. El Señor va a proveer a su pueblo. Entonces, por lo menos, si esto está cayendo en buena tierra, necesitamos entender que nos tenemos que poner a buscarle, que nos tenemos que poner verdaderamente a clamar a Él. Señor, ¿qué voy a hacer en estos tiempos?
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué extra tengo que hacer? ¿Sí? Porque ahorita estamos en el tiempo que nadie tiene tiempo, ¿sí o no? Así es. Nadie tiene tiempo. Todo el mundo estamos ocupados y todo el mundo tenemos cosas que hacer. Curiosamente, en todas esas cosas que todos tenemos que hacer y que son tan importantes, ¿sí? En mucho no tiene que ver con el plan que el Señor tiene para nosotros. Y estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que tal vez no convienen. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Señor, dame la sabiduría para administrar mi tiempo. ¿Qué quiere decir? Mi vida, exactamente. Eso, hay varios despiertos. Muy bien. Eso es muy importante. Dame la capacidad de poder administrar mi vida, de invertir bien mi vida, de verdaderamente estar enfocado en lo que tú me estás pidiendo y no irme ni izquierda ni derecha. ¿Sí? Donde mayor beneficio voy a hacer para tu reino, allí ponme, Señor. Ahí necesito estar. Eso necesito hacer. ¿Sí? Entonces, necesitamos comprender que lo que va a suceder, es inminente, nadie lo va a parar, porque está establecido desde el principio, no es nada nuevo y el Señor lo está anunciando, el fin desde el principio. Así van a ser las cosas, así van a ser las cosas y no va a cambiar, créanme que no va a cambiar, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros lo vemos, ¿verdad? El dominio del hombre y el dominio de Elohim. Esto me llamó la atención, se los acabo de explicar. Todo por su designio, ¿sí? Porque decir el dominio del hombre, dicen, mira que el hombre tiene cierto poder. No, todo fue designado por el Eterno. Todo fue establecido por Él, ¿sí? Y ahí, ¿verdad? Todas las agendas del mundo están comprendidas dentro de la agenda del Señor. No se va a salir de su control, eso es lo que quiero decir. No se va a salir de su autoridad. Está establecido por Él. Amén. Muy bien. Y dice así, Bereshit 1:27. Y dice, y creó a Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra lo creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, y eso ha sucedido. ¿Sí? Es impresionante, ¿verdad? La capacidad del hombre para explotar la tierra, impresionante, ¿verdad? Dominarla, ¿verdad? Hasta las grandes bestias se han creado aparatos para poderlas cazar y destazarlas en un rato, ¿verdad? La hacen de todo, ¿verdad? Una ballena gigantesca, ¿sí? Entonces la capacidad del hombre para poder verdaderamente dominar esto en inconsciencia y con irresponsabilidad, pero lo ha hecho. Verdaderamente el hombre es superior, está tomando la autoridad. Vamos a ver, y dice, la ha tomado de hecho, ¿verdad? Pero mal, por desgracia, en su mayoría de los casos. Y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produzca semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en la que hay fruto que produzca semilla os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Y así fue. Y vio Elohim que todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y fue la mañana. ¿Fue qué? El día sexto. El sexto día. ¿Sí? El sexto día. Aquí hay un significado profético. El Señor nos está mostrando lo que va a suceder. Vamos a continuar. Y dice, y sigue así el texto, en Bereshit 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Yahweh Elohim hizo tierra y cielos. Esto es bien importante porque dice que acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó
de toda su labor que había hecho. ¿Cuándo cesó? En el día séptimo. ¿Sí? ¿Cuándo acabó? En el día séptimo, ¿no? En el día séptimo. Esto le comentaba a mi esposa, que es algo bien interesante. Porque cuando nosotros vemos ciertas cosas que suceden en la palabra del Señor, no son exactamente al segundo, aquí y ya. No, continúa. Y cesó. Pasó el sexto día, entró al séptimo, y estando en el séptimo, cesó. Cuando vemos la resurrección, que tiene que ver con esto también del Mesías, nosotros nos damos cuenta que el 14 de Aviv, Él es cuando muere. Y hay un lapso de tiempo que no está bien definido, ¿verdad? Pero que es claro que fue en ese lapso de tiempo. Porque si fue el 14, entre las 2 tardes, y de ahí antes de que empezara el día 15, fue depositado en el sepulcro, nosotros nos damos cuenta de que ahí hay un tiempo establecido, ¿sí? Y empiezan a pasar los 3 días y las 3 noches, esos 3, ¿verdad? Ahora sí que segmentos, esos tiempos que el Señor destinó, esos 3 días y 3 noches, y viene la resurrección. Jamás el domingo por la mañana, eso es bien claro, espero que todo el mundo lo tenga claro. Pero nos damos cuenta que pasa en ese lapso de tiempo. Exactamente, nosotros lo hemos estudiado por todos lados, ¿sí? Las diferentes posturas, pero nos damos cuenta que es un lapso de tiempo. El Señor lo ha establecido así. Aquí vemos también que hay como que un lapso de tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el conteo, porque vamos a llegar a eso, y que nosotros nos damos cuenta que los 6,000 años, hay quien nos cuenta y sabes que ya se van a cumplir en este tiempo. En realidad es muy probable, esa es mi posición, ¿verdad? Lo que yo creo. Los 6,000 años ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Entonces, ¿por qué no ha pasado? Porque en ninguna parte dice que vaya a ser así exactamente. Sino que entra y hay un lapso de tiempo. Y eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Que el Señor lo esté haciendo de esa manera. Cuando nosotros hacemos el tiempo de los jubileos y los contamos, nos damos cuenta que entras dentro de este séptimo día. Entras al séptimo día, se acaba el sexto día. Es decir, hablando de milenios, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice en Éxodo 28:11, acuérdate del día Shevat para santificarlo. Aquí se nos está dando porque el Señor ya lo santificó y ya lo bendijo. Únete a mí en esto. 6 días trabajarás y harás todo tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó, ¿cuándo? En el séptimo día. Por tanto Yahweh ha bendecido el día Shabbat y lo ha santificado. Y ahí otra vez nos damos cuenta que no es solamente el Shabbat bueno, es un mandamiento y hay que obedecerlo. No, es de Él, lo trae desde la creación y tiene un significado profético. Tiene un significado profético, donde nosotros deberíamos de estar guardando este Shabbat siempre en mente, que tiene ese significado profético, que el séptimo día milenial de los 1000 años, ese séptimo día está por llegar, está muy cercano, ¿sí? Y es necesario entrar en santificación, porque es un tiempo santo, es un tiempo bendecido y santo, es un tiempo donde se va a tomar completa posesión y autoridad, ¿sí? Se va a completar algo y toma autoridad del Señor. Ya no está en manos del hombre, ya no está en manos del hombre. El hombre hizo y hasta aquí, dice el Señor, hasta aquí llegó el hombre. Ahora me toca a mí. Y ahí viene ese orden. Por eso es tan importante el Shabbat. Por eso es tan importante que nosotros proféticamente estemos cumpliendo con el Shabbat. Que proféticamente estemos entrando en santidad cada Shabbat. Porque así va a ser. Nosotros necesitamos que se haya esa revelación profética y que entendamos que el Shabbat no es, bueno, cambié del domingo al Shabbat. No, espérame, no tiene que ver con un día en sí mismo de la semana. Tiene que ver con algo profético.
que el Señor estableció en este tiempo. No lo estableció en el primer día, ni en el sexto, ni en el tercero, ni en otro día. Es el séptimo, un tiempo profético. ¿Sí? Un tiempo designado por el Señor. Cuando nosotros entremos ahorita a ver los jubileos, ¿verdad? Que en realidad se le definen como los chabatot, o sea, los reposos del Señor. Nos vamos a dar cuenta que el Señor los establece como un mandato y que aún los va a cobrar cuando no se hagan. ¿Sí? Va a pedir cuentas porque no se hicieron. ¿Por qué? Porque son tiempos proféticos designados por Él. ¿Sí? Y cuando un tiempo profético designado por el Eterno está establecido por Él y pasa, ¿sí? Para nosotros ya no vamos a poder regresar para cumplirlo. Ya se pasó y no lo cumpliste. ¿Sí? Y bien curioso porque se acumulan y después viene el juicio. Bueno, eso dice la Biblia. Viene el juicio porque no se hizo como Él quiso. ¿Sí? Entonces, proféticamente, nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Vamos a ver. Recordatorio de su plan de redención. ¿A través de qué? ¿De las qué? Le digo ya, ¿de las qué? De las fiestas, de sus moed. Vamos a ver. Levítico 23, 1 al 4. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son, ¿qué dice? Mis tiempos señalados. 6 días trabajarás, pero el séptimo día, Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yahweh, ¿qué dice? En todos vuestros asentamientos. Estas son las fiestas señaladas de Yahweh, las santas convocaciones que proclamaréis, ¿qué dice? En sus tiempos señalados. ¿Sí? Son en sus tiempos señalados. ¿Por qué? Porque proféticamente el Señor está estableciendo algo. Va más allá del mandamiento. Eso es necesario que se entienda, que todos salgamos aquí bien claros de que es más allá de que, pues sabadito para el Señor. No, espérame. Tiene que ver con algo profético que el Señor quiere establecer en tu mente y en tu corazón. Porque los tiempos están muy cerca. Los tiempos están muy cerca. Y es necesario que cada uno, hasta los más jóvenes, ¿sí? Cada uno, Bricia, Isaac, los que están aquí, los más jóvenes, puedan entender que esto es un tiempo profético del Señor que se quiere que se entienda para que estemos en la luz. Que el tiempo profético está llegando ahora sí que a que empiece a culminar, que empiece ese conteo, ¿verdad? Donde ya no va a haber más para atrás. El Señor está teniendo misericordia. Y esto es muy, pero muy importante que nosotros lo podamos comprender. Es un tiempo profético. El Señor está estableciendo algo en lo espiritual ahí. ¿Por qué creen que la palabra nos dice que para Israel es una señal? ¿Sí? Es tremendo, ¿no? ¿Y qué es Israel? Sino también una señal para el mundo. Israel es una señal. Israel tiene señal de parte del Señor. Y tiene que ver con los tiempos proféticos. No lo tiene otra nación, no lo tiene otra raza. Es Israel únicamente. Y está establecido por el Mesías para nosotros. Para que nosotros seamos parte de esto que el Señor está queriendo sea una señal para las naciones. Yo necesito comprender los tiempos proféticos del Señor y que fue establecido para Israel. ¿Sí? No fue para allá, para la chonita de allá, ni el otro. No. Es para Israel. Es para nosotros. Es necesario que nosotros tengamos la revelación de los tiempos. Otra vez, voy a hacer énfasis en esto. Más allá del día, de decir, bueno, pues es el sábado. Pues una fiesta. No, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No es de que antes era en domingo, ahora va a ser en sábado. Pues está bien. Antes era Navidad y ahora son estas fiestas. ¿Sí? Estamos como que en la fronterita, así como para decir, bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo.
No es lo mismo delante del Eterno. No es lo mismo la carga espiritual que tiene esto. Y el Señor quiere que nosotros caminemos en esta espiritualidad. Fue dado como señal para Israel. ¿Sí? Entonces es mucho más que solamente cambiar un día. Es mucho más que ya no estar festejando aquello, salimos del paganismo y ahora estamos más bíblicos. Sí, amén, qué bueno que fue así. Pero es que no saliste del paganismo para ser solamente más bíblico, sino para entrar en los tiempos proféticos del Eterno. Esto es bien importante, porque antes de entrar en los tiempos proféticos del Eterno, estabas fuera de los tiempos proféticos del Eterno. Eso quiere decir, no estabas participando, no estabas en la jugada. No eras parte del pueblo, porque es señal para el pueblo de Israel. Yo lo creo que por la misericordia que el Señor tiene, muchos van a venir al entendimiento correcto de esto. ¿Sí? Es necesario que sea así. Y ahí es donde el Señor va a traer libertad. ¿Por qué? Porque muchos van a entrar a los tiempos proféticos del Señor. De ahí donde Él va a actuar, ahí donde Él se va a manifestar en sus citas, en esos tiempos señalados. ¿Sí? Que el Señor, con toda sabiduría, orden y poder, estableció desde el principio. ¿Sí? Viene el tiempo en que la autoridad que se le dio al hombre y que ha hecho todo lo que ha hecho y todavía le falta por hacer, destruir y corromper, etcétera, va a llegar a su fin y va a decir el Señor: hasta aquí, ahora vengo yo. Ahora vengo yo a tomar autoridad. Ahora yo voy a establecer mi reino. Ya llegó el tiempo de mi reposo, de mi bendición, de mi santificación para lo que me pertenece. Y ahí es donde nosotros entramos, juntamente con Él. Eso está establecido que tiene que suceder. ¿Sí? Entonces yo empiezo a entender, caray, entonces todo ese alcance tiene el Shabbat. Sí, y aún más. Sí, y aún más. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Dice la palabra: buscad a Yahweh, será 55, mientras pueda ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahweh, que se apiadará de él, a nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Gracias. El tiempo es ya, porque hay un tiempo en el que no va a poder ser hallado. Eso es lo tremendo. La misericordia del Señor va a llegar a un tiempo en que va a decir: hasta aquí. Ya es juicio. Ya no es tiempo de arrepentimiento. Hay un tiempo de arrepentimiento. Hay un tiempo de misericordia. Es establecido por Él. A nosotros nos toca entender que como Israel, ¿verdad? Como la luz que debemos de ser entre las naciones, ¿sí? Tenemos que cumplir con lo que está en su corazón. Tenemos que cumplir con ese propósito que el Señor dio a su pueblo. No podemos estar creyendo que no va a suceder o que no falta más tiempo. Espérame, el tiempo ya está muy corto. Y lo vuelvo a repetir, para mí son pocos años. 7 años, 8, 9 años. Yo no creo que pase de 10 para que todo esto se ponga mucho más grave. Aquí hay algo muy importante. Por esto con lo del COVID y todo eso, que tuvo su carga y su dificultad y tristeza, ¿verdad? Por los que perdieron la vida, sea como sea, no están con nosotros, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo, como la palabra del Señor lo revela, no es nada. Es así, comparado con lo que va a venir. Si nosotros, ¿verdad? Con estas pruebitas, ¿verdad? Que no entra ni siquiera el 1% de fallecimientos, es 0.0 no sé qué, ¿verdad? De fallecimientos. Estamos así como que todos llenos de pánico y nos aterra todo este asunto, que sí hay que tener precaución, no estoy diciendo que no. El asunto está en nuestra actitud para poder enfrentar algo que viene. ¿Sí? Por algo el Señor lo dice en mismo Mateo 24, se los estoy dando por adelantado, para que no se sorprendan cuando suceda. Para que ustedes estén apercibidos y puedan entender que todo esto está dentro de mi agenda. Yo lo estoy permitiendo, no es algo que esté fuera de mi control. Y si tú eres mi pueblo, yo voy a tener cuidado de ti.
Yo te voy a guardar. Por eso es que está por escrito. Por eso es que está establecido con detalles y detalles y más detalles. Para cuando venga puedas entender, hey, el Señor mi Dios, mi Elohim, se está manifestando. Él es el que está permitiendo esto. ¿Sí? No es un sistema, ni es Bill Gates, no. Es el Señor Todopoderoso que puede utilizar esos peoncitos dentro de su juego. Él es el que está en control. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro en mi mente y en mi corazón. Porque yo no puedo estar caminando todo paniqueado. ¿Sí? Porque viene esto, porque viene lo otro, porque el COVID, que porque ya viene la tercera ola. Pues espérame. Y va a venir la cuarta y la quinta y la 20ª. O sea, ¿cuál es el asunto? Tengo que estar firme en lo que el Señor está poniendo en su palabra y empezar a caminar correctamente. ¿Sí? Los tiempos están muy cercanos. Para mí es muy cercanos. Y otra vez, no me importa equivocarme. ¿Sí? Mi reputación no vale, no tiene importancia. Aquí lo importante es que tú te inquietes y que verdaderamente entiendas, ¿verdad? Y que puedas llevar el mensaje correctamente, ¿sí? Para hacer luz y cumplir con lo que el Señor tiene para nosotros. Que no estemos invirtiendo el tiempo de una manera que no convenga. Porque el tiempo es nuestra vida. Así es. Sigamos. Y lo vemos, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, verdad? De entenderlo como lo estamos entendiendo. Salmo 94 dice así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y dice, en 2 de Pedro 3, 8 y 9, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y continúa en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros hacemos este conteo milenial de los días, porque un día es como 1000 años, nosotros nos damos cuenta que el tiempo de la resurrección del pueblo está muy, pero muy próximo. Está a la puerta, está muy cerca. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto y entendemos esto, que viene ya el milenio, viene el tiempo en el que el Señor se va a manifestar al son de la gran trompeta, nosotros tenemos que estar preparados, porque eso nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y dice, no ignoréis esto, nos lo está diciendo, para que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿el Señor está esperando que venga más arrepentimiento? Claro que sí, claro que sí. Como que percibimos que es más difícil, no importa. El Señor lo pone hasta el último momento, porque hasta el último momento va a entrar el último, ¿verdad? Que va a entrar en techubá, en arrepentimiento, en decir, yo sí creo en lo que dice la palabra, yo sí creo en el Mesías, yo sí creo que tengo que volver a Torah, yo sí creo que la salvación es por pura gracia, yo sí creo que voy a ser juzgado por obras, que la fe se manifiesta en las obras. Todo ese, yo sí creo que soy Israel, yo sí creo en todas esas señales, en todo, en ese último día, en ese último momento, el Señor puede traer ese último y va a ser correcto. El Señor va a estar estableciendo hasta aquí y con este último. Entonces, hasta el último momento, nosotros debemos ser instrumentos para poder ser luz entre las naciones, para cumplir con lo que está en el corazón del Señor. Es algo muy importante que nosotros comprendamos los tiempos. Los tiempos son los tiempos señalados del Eterno. Sigamos. Vamos a continuar por aquí. Muy bien. El Eterno hace cumplir su palabra o mandamiento. Vamos a ver.
En Génesis 6:3 lo vemos otra vez, lo vamos a repetir. Entonces dijo Yahweh, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Bueno, los eruditos, ¿verdad?, hablan precisamente de esta palabra años, que es chanaz o chanaz. 7 días de semana, 7 años es Shemitah, 7 semanas de años es Chaná. Entonces, Chaná más un año es el sabático. De ahí es que de aquí se está diciendo de los 120 años. Cuando nosotros lo vemos así, sabemos que otra vez mucha gente vivió más de 120 años, entonces no era por ahí. Tiene otro significado y es profético. Aquí el asunto está en que vemos los jubileos, ¿verdad?, que se debieron contar y nosotros ya estamos cerca. Si no es que yo creo, ahí si alguien tiene un conteo mejor me lo pasa y adelante. El miércoles lo vamos a ver. Yo creo que el año 6000, el sexto día ya se cumplió y tuvo que ver con las tetradas, con las lunas rojas que hubo en estos 2014-2015. Proféticamente todo esto va y se cumple con lo que la palabra del Señor dice para el 2030. Y por eso es el que estoy dando este mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que ponernos muy vivos. No, que va a ser un poquito después, un poquito antes. Pues como sea, el tiempo está muy cerca. Está muy cerca. Tengo otro conteo, ¿verdad?, que se usa otro calendario, y precisamente eso me llamó mucho la atención, porque hablan acerca del inicio de tribulación, donde no hay rescate milagroso y que todos se van en la nube, sino hasta que pasa la tribulación, ¿sí? Bueno, ese conteo por otro lado también llega al 2030, y eso a mí me sorprendió, porque lo estuvimos analizando y dije, caray, llega también ese año, ¿sí? Y ahí dice, no, es que son 3,5. Bueno, serán 3,5 o 7 años. El asunto es que del 2030 para enfrente empieza algo muy especial que la palabra del Señor sí lo dice. Sí lo dice. Entonces, que te equivocaste, gloria a Dios al Eterno. Si te motivé a vivir en santificación y a buscar más al Señor, qué bueno, aún que me haya equivocado. Pero si no me equivoco, ¿verdad?, porque no es mío, es algo que alguien ya hizo. ¿Sí? Alguien ya lo contó, ya se estableció, ya está dado ahí. Puedes analizarlo para ver si hay error. ¿Sí me explico? Entonces es necesario entrar ahora sí que en madurez, tomar en serio esto y empezar a entender que el tiempo es muy corto. ¿Cómo es el tiempo? Muy corto. No es corto, es muy corto. 10 años se van así. Los que tenemos 50 años sabemos que 10 años es nada. Ya se acabó este asunto. Y es necesario entender que tenemos que accionar, que tenemos que actuar. No podemos seguir pensando que es otra vez lo mismo. No, espérame. Ponte a analizar lo que dice la palabra del Señor y realmente, más allá de lo que tú pienses o creas, que sea sustentado con lo que la palabra del Señor dice. Y vamos viendo, porque está tremendo, ¿sí? Vienen muchas cosas. Sigamos. Esto lo habíamos visto. Muy bien. Permítame. Este conteo lo traíamos desde aquel tiempo, ya estos PowerPoints, ¿sí? El año de Shemitah, es decir, el sabático, y el año Joel, el jubileo. El año judío de 1775 fue año de Shemitah. En el calendario gregoriano, ¿sí?, fue del 24 de septiembre del 2014 al ocaso del 13 de septiembre del 2015. Y fue cuando se dieron varios eclipses y pasaron cosas en los cielos, hubo 4 lunas rojas, etc. De hecho, en esta banqueta de enfrente, aquí las estuvieron grabando algunos. ¿Sí se recuerda quién estuvo aquí? ¿Sí? Entonces fue algo así bien, pues de hecho bien bonito, ¿no? Pero proféticamente era señalar algo, ¿verdad?, que el Señor estaba dando. Cuando nosotros vemos el próximo Shemitah, el sabático, ¿verdad?,
es el Yom Kippur del 5782 al Yom Kippur del 5783. El calendario gregoriano es este próximo 15 de septiembre del 2021. Ahí comienza el próximo Shemitah, el próximo sabático, ¿sí? Hasta el ocaso del 4 de octubre del 2022, ¿sí? O sea que en este septiembre comenzamos el siguiente sabático, ¿sí? Y parece ser que va a ser el último, ¿sí? El último en este tiempo para entrar ya al último tiempo, ¿sí? Estos 7 años, a esto me refiero, estos 7 años que vienen de este próximo sabático, va a ser el último que vamos a tener. Estos 7 años, según lo que están diciendo proféticamente, y yo lo creo, porque está sustentado con la Biblia, ¿sí? Va a ser el último tiempo de 7 años donde vamos a tener esta libertad que tenemos hasta ahora. Se va a ir cerrando todo, ¿sí? Se va a ir cerrando todo. Por favor, refútenme y díganme lo que quieran, ¿sí? Para que podamos juntos entender este calendario. No, espérate, es que va a ser más tiempo. Yo no lo creo. De aquí se da para el 2029 y empieza el año 2030, donde empieza todo el conteo, ahora sí que regresivo, que tiene que ver con la tribulación, la gran tribulación, todo esto. En esto es en lo que yo creo, es en lo que yo he llegado a esta conclusión. Si esto es verdad, creo que es tiempo de ponernos todas las pilas, ¿sí? De accionar. Ahorita es 5.900, ¿no? Porque ese 700 estaba oculto los 200 No, años. este es el calendario judío, el calendario judío actual, ¿sí? Que hay 2010 y hay quien dice 2015 años, 210 o 215 años que fueron ahí escondidos por ahí, ¿ok? Entonces, se habla de que podría ser el 5.992, o sea, 8 años para el 2030, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese calendario es el que tengo. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor lo dice bien claramente, las lunas, ¿verdad? El Génesis 1:14 dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre día y la noche, y sirvan para señales, para solemnidades y para días y años. Entonces aquí es bien claro, el movimiento, los meses lunares y el sol, ¿verdad? Los años son para señales, ¿sí? No, es que todavía no va a ser, o no crees, no sé. Yo sí creo y yo creo que sí va a ser. Y otra vez, no me importa equivocarme, mi reputación no está en juego. Está en juego las almas de mucha gente, de nuestros familiares que no le conocen, ¿sí? Y es bien claro que nuestras familias y la gente que nos rodea van a recibir un testimonio de tú que sí crees. Entonces la responsabilidad nuestra es muy grande. Que ellos se salven o no, esa no es mi responsabilidad. Pero de tener un buen testimonio delante de todos los que nos rodean, ahí sí esa es mi responsabilidad, ¿sí? De hablar cuando tengo que hablar, esa es mi responsabilidad. Callar cuando tengo que callar, yo también tengo que tener esa sabiduría, ¿sí? Entonces el tiempo es muy corto. Ahorita en septiembre empieza, ¿verdad? Este Shemitah, este sabático, y ya terminando, ya es el último lapso de 7 años para entrar a una recta final, ¿sí? ¿Ok? Entonces pongámonos muy abusados en esto. Estamos hablando de 8 o 9 años. 8 o 9 años, ¿sí? Sigamos. Vámonos al comienzo, porque acuérdense que me adelanté. Luego no termino Vamos y... a empezar la plática. Empezamos ya, es mi introducción. Sí. Ahí está. Y dice, dentro de la porción de lectura, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años.
para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, es decir, Yom Kippur. En el día de la expiación tocarás el cuerno por toda la tierra. Y a ese toque de trompeta es el que se relaciona con Mateo 24, ¿sí? Que va a haber ya libertad, que es el último gran trompetazo, ¿sí? Sigamos. Y dice: así consagraréis el año 50 y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Esto es bien tremendo, porque si nosotros lo relacionamos con lo que dice acerca de Israel y de todas las tribus que están esparcidas entre las naciones, la palabra del Señor dice que tienen que volver a su tierra. Tienen que volver, y que el Señor va a hacer este milagro, ¿verdad? Y va a recoger de todas las naciones a su pueblo para que habiten en Israel, para cumplir lo que está profetizado. Porque todo esto que estemos esparcidos en las naciones tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con un castigo por el pecado. Que estábamos siendo, ¿verdad? Ahora sí que reagrupados por la misericordia que es a través de Yeshua nuestro Mesías, por sus méritos. Sí, amén. Pero estamos siendo ahora sí que, como les digo, reagrupados, estamos siendo juntos, ¿verdad? En la fe. Pero el hecho de volver otra vez a la tierra que pertenece a Israel es cuando venga el Mesías. Es cuando Él venga. Y es necesario que Él venga. Es necesario que nosotros clamemos para que Él venga. Y viene esta restitución, este restablecer todo a como el Señor lo había diseñado. Y viene este gobierno por 1000 años. Veamos. Entonces Joel, que es el jubileo, dice, Levítico 25:8, y contarás 7 semanas de años, vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. El año 50 os será jubileo. Sigamos. Aquí vemos, ¿verdad? En 2 de Crónicas 36:20, cómo es que el Señor hace ese pagar los tiempos de reposo. Vamos a ver. Y a los que habían escapado de la espada llevó cautivo a Babilonia, y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se impuso el reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, para que la tierra disfrutara de todos sus Shabbats. Entonces vemos cómo es que por ese castigo, esa disciplina de Israel, ¿verdad? Llevando a la casa de Judá cautivo a Babilonia por 70 años, el Señor ahí se cobra, ¿verdad? Para la tierra, ¿sí? Ese tiempo de reposo, para que vean la importancia que tiene, porque eso lo menciona la palabra, lo menciona varias veces, para que vean la importancia que tiene para él sus jubileos, ¿verdad? Su shemitah, sus sabáticos, sus tiempos de reposo para la tierra, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías. Fíjense qué tremendo. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse 70 años. Castigo para el pueblo de Israel, reposo para la tierra de Israel, porque no se cumplió con lo que el Señor había establecido. Y sigue. Y el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh dicha por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de vosotros sea de su pueblo, que Yahweh su Elohim esté con él y suba allá. Entonces vemos cómo la profecía se cumple. Esto lo vamos a ver el miércoles a detalle juntamente con los años, para que hagamos el conteo. Cuando se hace la primera casa del Señor, el templo de Salomón, la reconstrucción de la segunda
bueno, de la misma casa, pero la reconstrucción del templo del Señor, el año, ¿verdad?, del Mesías, todos esos tiempos son proféticamente importantes, porque de ahí vamos a basar el conteo, y la palabra del Señor lo establece. Es algo bien curioso porque da esas señales para que nosotros podamos tener ese ¿cómo se llama? Ese caminito por donde seguir, para que no estemos perdidos por ahí. Me llamó mucho la atención porque en el año después de Adán, ¿verdad? En 1948 después de Adán es el nacimiento de Abraham, ¿sí? Y esto me llamó mucho la atención porque en 1948 de nuestra era es la restitución del pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención porque nuestra fe está basado en la fe de Abraham. ¿Será casualidad eso? O sea, son cosas que te quedas, espérame, ¿qué posibilidades habría que hubiera caído eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver para poder entender el calendario profético del Señor. Y entender que completamente las fiestas del Señor están involucradas en esto. Para dar una señal al pueblo. Para darle, ahora sí que, dirección al pueblo, ¿sí? Es algo bien tremendo cómo el Señor maneja sus asuntos, ¿verdad? Y sigue, en Jeremías 25:11. Esta tierra completa se convertirá en una ruina, un despojo, y estas naciones servirán entre los goyim, entre los gentiles, por 70 años. Pero cuando los 70 años pasen, yo castigaré al rey de Babel y a esa nación y a la tierra de los Casdim, dice Yahweh, por su pecado yo la convertiré en ruina perpetua. Y de hecho, nosotros nos damos cuenta que las ruinas de Babilonia siguen ahí cerca de Bagdad, en Negev, ¿verdad? Y están, pues son ruinas, así como se oye, son ruinas, ¿verdad? Dice Jeremías 29:10, porque así dice Yahweh, cuando se haya cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces el Señor teniendo control completa de todas las cosas, porque si Él dijo, Él va a hacer. Y la palabra de sus profetas, ¿sí?, no van a quedar en el aire, se van a cumplir, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que otra vez reflexionar. ¿Realmente mi confianza y mi fe está puesto en esto? Es necesario que yo viva de acuerdo a lo que creo. Que haya armonía en eso. Que mi mente se empiece a ubicar, mi corazón, con respecto a la palabra y pueda entender los tiempos. Mi mente no puede estar por allá, quién sabe dónde, yo actuando y haciendo otra cosa, pero estudiando la palabra de Dios todos los chavales. ¿Sí me explico? Tiene que haber armonía en esto. Y tenemos que verdaderamente caminar, ahora sí que con todo en armonía, de acuerdo a como el Señor quiere que sea. Mi matrimonio tiene que ser en armonía. La educación de mis hijos en armonía con lo que predicamos. Ahorita no se trata de tratar de impresionar a alguien. Se trata de que realmente lo que la palabra del Señor me está enseñando, yo lo tengo que poner en mi vida y que mi esposa, mi familia, todos los que estamos dentro de esto, vivamos acorde con esto. No podemos caminar todavía en ciertas hipocresías, de ninguna manera, sino vivir realmente alineados con lo que creemos. Actuar conforme a lo que creemos, ¿sí? Es necesario que se haga lo que se tenga que hacer. Y si es verdad que estos tiempos se van a cumplir, yo tendría que ir maquinando cómo es que, Señor, cómo es que va a ser, Señor, ayúdame a entender esto, cómo es que van a ser estos tiempos y cómo es que yo me tengo que preparar. Sí espiritualmente, sí en oración, sí cuando se haga convocación de ayuno, hay que ayunar. Sí, enfletándome a buscar en tu palabra las verdades, a entender la escritura. ¿Sí? Todo es correcto. Pero ¿qué tengo que hacer en mi vida diaria? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Sí? ¿Hasta dónde es correcto toda esta cultura de estarse preparando y salir al campo y cultivar? ¿Hasta dónde? ¿Me tengo que involucrar o no? ¿Cómo es que se tiene que hacer? ¿O confiar plenamente? No, el Señor va a hacerlo. Gloria al Eterno si hay esa fe. ¡Qué bueno!
el Señor me va a proteger completamente, porque su palabra lo dice, y ahí está la Biblia. Pero no en locuras, sino porque la palabra del Señor lo dice. ¿Sí? Porque estoy bien fundamentado en que esos tiempos, el pueblo del Señor, según la palabra de Dios, tiene que vivir de esta manera. Y aún muchos, sé y lo entiendo, van a ser mártires. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra del Señor lo dice. Otros no, se van a esconder, otros van a hacer aquello, otros van a hacer esto otro. ¿Sí? Tengo que entender la profecía y actuar acorde a esa profecía. ¿Sí? Pero si no entiendo la profecía y nunca me he puesto ni siquiera a meterme a ver más o menos qué dice, sino solamente estoy escuchando los que salen en internet, ¿sabes qué? Va a haber errores. Va a haber errores. La gran mayoría de los que se estudian por internet, ¿sí?, tienen errores muy grandes. Esa es la realidad. Son muy valientes para andar subiendo videos, pero hay unas cuestiones doctrinales malas, correctas, perfectamente equivocadas, fuera de lugar. Pero ahí están los videos y de ahí se alimenta parte del pueblo. No, es que ahí dice, no, cuál dice nada. La palabra del Señor nos dice esto y nos dice aquello. ¿Sí me estoy dando a entender? Más que nunca es necesario que seamos el pueblo de la Escritura, el pueblo del libro, que seamos el pueblo de la Torá. Más que nunca es necesario que sigamos el ejemplo de nuestro Mesías. ¿Sí? Es necesario que tomemos del agua de vida. ¿Sí? Es necesario que sea así. En este tiempo, ¿verdad? Estábamos allá en el terreno y estábamos sacando agua del canal. Y me da mucha atención, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que estuvimos compartiendo Andrés y yo, y fue una enseñanza que se me quedó muy grabada en mi corazón. Porque ahí hay un árbol muy grande, un eucalipto, pero muy grande, de un tronco gigante, ¿no? Está al lado de la corriente de agua. Y pues de ahí, pues obviamente brota el Salmo número 1, ¿verdad? Que así como el árbol, ¿verdad?, que está junto a corrientes del agua y da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, ¿sí? Y pudimos entender que el árbol, ¿quién es el árbol, Andrés? Y el agua, la Torá, así es. Y entonces me llamó mucho la atención, porque nosotros inmediatamente, ¿verdad?, como creyentes en el Mesías, relacionas esa cita que tuvo, esa cita divina que tuvo, ¿verdad?, con la samaritana. Y que ahí, sacando el agua a la samaritana, le dice, ¿sabes qué? Es necesario que tú tomes, pero del agua de vida. Y a ver, pues yo quiero de esa agua. Llama mucho la atención que la palabra del Señor dice, Él dice, yo soy esa agua. Entonces cuando vemos que la palabra es la Torá, ¿verdad? La Torá es el agua. Y Él está diciendo, yo soy la fuente de agua. Nosotros tenemos que verdaderamente comprender claramente que la fuente de agua de vida, la fuente de la Torá es Yeshua HaMashiach. Él es el que nos da la interpretación correcta. A Él tenemos que seguir. Eso fue designado por el Padre. Es necesario comprenderlo. Son tiempos muy difíciles. Cada vez más va a haber mucha información que no es correcta. Y tengo que enfocarme. Cada vez más va a haber más argumentación de hombres y dictada por demonios que van a decir, quita tus ojos del Mesías. Cada vez más, porque está profetizado que así va a ser. Así va a ser. Y es necesario estar firmes en lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sí? Es necesario que sea así. Vamos a continuar el miércoles. Voy a cerrar con estos pasajes. Déjenme buscarlos. Dice en Daniel 9. Porque todo esto vamos a tener que unirlo. Vamos a tener que hacer esa relación de la Escritura para poder comprender, que el Señor nos ayude. Dice así en Daniel 9:23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Daniel estaba en una búsqueda del Señor, y la respuesta tardó, porque había oposición demoníaca. Fíjense qué tremendo. Siempre hay oposición demoníaca para que la verdad llegue al pueblo. ¿Sí? Es necesario que nosotros comprendamos eso.
que si nosotros realmente queremos que nuestra gente sepa la verdad, tenemos que fletarnos a buscar al Señor, porque esto principalmente es espiritual. Después viene lo intelectual. Si nosotros no estamos espiritualmente alineados, espiritualmente no va a hacer efecto. Vamos a estar tratando de golpear a la piedra con la mente, con el intelecto, y no lleva a nada. Lleva a pleito, lleva a que la gente se enoje, lleva a que haya conflicto. No se trata de eso. Es necesario que el Señor, ¿verdad?, Él haga el asunto, Él traiga el mensaje, Él toque el corazón, ¿sí? Para que realmente haya un efecto, necesitamos ponernos a buscar al Señor. Necesitamos ser individuos y una quejilá más espiritual. Esa es la verdad. Yo lo confieso, necesitamos hacerlo. Yo necesito hacerlo, ¿sí? Vienen tiempos difíciles, vamos a ver. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. Fíjense qué hermoso que dice: tú eres varón muy amado, ¿sí? Se le dice a Daniel: eres varón muy amado. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Aquí está hablando de los tiempos finales. Justicia perdurable, la que no se va a acabar, la que solamente viene a través de ¿quién? De Mesías. No solamente por medio de él. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación. Y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Y vamos a orar. Bendito Abba, en tus manos estamos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach venimos delante de ti, pidiéndote que tú nos des la sabiduría, que nos des la alianza de tu Ruach, para poder entender y no desviarnos, para poder verdaderamente comprender los tiempos, que si son 7, que si son 10 o son 15, siguen siendo muy pocos años. Padre, ayúdanos a comprender la importancia de todo esto. Ayúdanos a entender que los tiempos están muy adelantados, que los más jóvenes puedan también, Señor, ser tocados por medio de tu Ruach, de tu Espíritu, para que vivan vidas que sean verdaderamente instrumentos en tu mano para tocar a muchos. Que todos, Señor, hasta el más anciano, los más ancianos, podamos verdaderamente caminar en la sabiduría que da tu Torah, siendo verdaderamente esa herramienta para poder bendecir y dar el consejo oportuno a los más jóvenes y a las más jóvenes. Ayúdanos a entender que no es tiempo de desperdiciar nuestras vidas, sino invertirlas en el reino. Estar verdaderamente conscientes, porque lo hemos estudiado, porque entendemos la Escritura, porque hay revelación de tu Espíritu, de tu Ruach. ¿Cómo es que van a ser los tiempos que vienen? ¿Y qué es lo que tú estás esperando de nosotros como pueblo? Como ya se dijo, Señor, si el que confiar solamente, que sea, Señor, establecido y que crezca en fe.
El que sea, Señor, para que accione en hacer esto o aquello, que lo haga con todo esfuerzo y también confiando en lo que tú le estás mostrando. Ayúdanos a administrar bien nuestros tiempos. Ayúdanos a ser verdaderamente luz. Primeramente en nuestros hogares, también en nuestros trabajos, entre nuestras familias. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestras debilidades. Fortalécenos, Padre, en el nombre de Yeshua, para que no caigamos nuevamente en esas malas costumbres al hablar, en nuestras actitudes que no bendicen a nadie. El estar, Señor, callando por temor cuando tenemos que hablar. Ayúdanos, Señor, a ser restaurados en todo sentido, Señor, para gloria y honra tuya, porque somos parte de tu reino, somos tu pueblo y necesitamos de ti, necesitamos mucho de ti, necesitamos completamente que tú nos restaures por medio del poder de tu Espíritu y que verdaderamente seamos conocedores de tu Torah. Llénanos, Padre Santo, sácianos del agua de vida, ayúdanos a fluir como tú quieres, ayúdanos a entender toda la longitud, la anchura, la profundidad de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías. Ayúdanos a entender las cosas que no son ocultas y que sean herramientas útiles para los tiempos que vienen. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y no permita, Señor, que todo esto que estamos aprendiendo hoy se disuelva. No permitas, Padre Santo, que lo olvidemos, sino que nos enfoquemos. Y oro por algo muy en especial para terminar, Señor. Te pido en el nombre de Yeshua que los matrimonios que tú vas a formar, que cada uno de estos matrimonios, Señor, y aún los que ya hay, podamos enfocarnos a tus propósitos. Que no perdamos el rumbo, queriendo formar vidas y familias de ciertas formas que el mundo dicta, cuando el mundo mismo se está perdiendo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y aún nuestros hijos que tú nos des, que puedan ellos, Señor, caminar de la manera que tú quieres, siendo luz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que así sea. Amén.